Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidos Frente a la Vida, yo soy Juan Diego Umpierres, por supuesto a través de Telesucesos y Radio Sucesos. Un gusto acompañarnos mutuamente en este encuentro que nos permite llegar a nuestra casa a través del tránsito de la sonrisa, de las cosas maravillosas. Cada personaje que viene a contar su historia, a narrar una lección, una anécdota, nos conduce a la esperanza, pero esa esperanza activa, esa que se ejerce dentro de nuestro corazón, para decir que a pesar de la controversia, cualquiera de nosotros puede tener una llave que nos convoque al verdadero camino, al sendero de eso que llamamos la felicidad. Como es habitual, redes sociales a esta hora a través del Twitter y del Facebook como Juan Diego Motiva y por supuesto tu correo electrónico, ese que revisamos todos los días con la disciplina de ver qué es lo que quieres, qué es lo que requieres y sobre todo entender que si tocamos tu corazón y ese mensaje llegó, vamos por el camino correcto. Frente a la vida @telesucesos.com, frente a la vida @telesucesos.com, ese es tu punto de encuentro. Hoy me siento muy feliz porque voy a conversar con una amiga y la voy a sentar exactamente donde ella me ha sentado muchísimas veces a mí como entrevistado. Yo dije, hoy me voy a vengar de ella, para un poco sentir cuando cambiamos de roles dentro de la comunicación, a ver qué pasa cuando estos roles empiezan a funcionar desde la pregunta, desde la respuesta, pero inverso, porque hoy me acompaña una gran amiga, una comunicadora de muchos años, que la queremos mucho porque es parte de nuestra familia de Radio Sucesos, la escuchamos todas las mañanas, y que tiene mucho que contarnos desde su aspecto humano, y eso vamos a desnudar aquí en Frente a la Vida. Hoy vamos a conversar con Gaby Freile. Bienvenida, Gaby. Quisiera que empezáramos a hablar de tantos años. Eres muy joven, pero llevas muchos años en la comunicación. Vamos a decir que empezaste pequeñita. Pequeñita, o sea, para resumir, este año cumplo 22 años haciendo radio. Empezaste Eso te da una idea de que empecé chiquitita. Ya está. Sí, los pañales y a la radio. Ahí está. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Feliz Un gusto estar aquí Gaby. contigo. Tú sabes que los que hemos trabajado muchos años en los medios, a mí me preguntan si el temor de cada vez que uno sale a la cámara, el temor cada vez que uno prende ese micrófono y tú dices, bueno, vale, ¿qué es lo que tengo que decir? Todavía lo sientes. ¿Qué sientes exactamente? ¿Cuál es el sustico de todos los días que haces el programa en vivo? Temor yo creo que ya no. Casi 22 años más tarde, ese temor ya no lo siento, salvo aquellas ocasiones donde he cambiado de casa por ave razón. Y entonces, claro, esa energía, esa adrenalina de llegar a una casa nueva, de enfrentarme a un público quizá distinto y al mismo tiempo, pues, seguidores desde muchos años, eso sí me crea como que un paniquito interno, y muchas veces del primer programa, las primeras intervenciones pueden ser con muchos nervios, ¿no? Cargadas de muchos nervios. Pero pues la cosa va pasando y entonces ya te sientes como pez en el agua, en tu hábitat completamente natural, y ese miedo ya forma parte del pasado. ¿Qué me pasa todos los días? Emoción, porque sin importar, y yo creo que tú también lo sabes, sin importar con qué genio llegues acá, porque somos seres humanos, Juan Diego, que un día estamos de buenas, otro día nos despertamos con el pie izquierdo, el otro día el Señor que nos pitó y nos hizo mala cara hizo que nos cambie absolutamente toda nuestra disposición ante la vida. Pero llegas acá, ese micrófono se abre, yo veo la palabra al aire y automáticamente todo cambia. Juan. Todo es bello. Todo es bello, todo es maravilloso. Oye, es mi mejor terapia. Sin duda. Yo le digo a mi marido, si yo no hiciera radio, estuviera loca. De manicomio, de veras.
Así es, pero eso es importantísimo también porque nos asume dentro del compromiso de llevar un mensaje a la gente. Claro que sí. Si yo entro en una tónica pesimista, imagínate tú el contenido que entra en transferencia con los demás, ¿no? Y no vayan a creer que a uno no le pasa nada, porque hay gente que me da a mí todo el día dictando conferencias, y yo que hablo del optimismo, y bueno, y hablo de transformaciones, y dirá, bueno, a este individuo nunca le pasa nada. Digo, siempre está sonriendo. Claro, digo, no, claro que nos pasa y nos pasa mucho. Claro. Lo que pasa es que los que tenemos que dar un mensaje positivo a la gente, tenemos que entender de que ese micrófono tiene que tener siempre la clave de poder decir y contribuir. Tú sabes, y te hago esta reflexión, yo he sido un crítico durante muchos años de los medios de comunicación en mi país, incluso a veces critico ciertas cosas que pasan acá. Aquí. Sí, pero te voy a decir para ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, porque es con la palabra contenido. Cuando a veces uno ofrece contenido, la gente se asusta porque dice inmediatamente contenido aburrido, que no tiene nada que ver con algo que me va a divertir, y por eso yo me siento feliz ahorita en Sucesos, porque por fin puedo llevar buen contenido, porque yo creo que la gente tiene mejor público que lo que algunos medios de comunicación sienten. ¿Cómo haces para ese balance? Que la gente se lleve algo a través de la sonrisa, pero también que conmueva y que el contenido esté presente. A ver, desde que yo llegué acá hace casi 6 años, me agarré de este lema o de esta frase de la fusión perfecta entre el contenido de calidad y la música excepcional. Y no todos los días, pero de forma común le repito a mi público aquello de que lo importante y que el objetivo de este programa es el aportar en algo a su vida. Porque si yo no siento que estoy aportando a mis oyentes todos los días con algo, aunque sea mínimo, pues entonces no estoy cumpliendo con aquella meta que yo me he propuesto, ¿no? Porque es muy bonito hablar y decir qué lindo que está el día, o no nos dejemos llevar por el tráfico, vamos a sonreír, qué linda la canción, pero llegar realmente con un programa que tenga un contenido de calidad, un mensaje, algo positivo o algo negativo, pero algo que se lleve la gente y que además, como te decía, deje algo, te mueva alguna fibra, eso es un poquito más complicado. Y yo creo que está en eso, en lo que tú decías, ¿no? En la palabra clave de encontrar el equilibrio entre esa música que tratamos todos los días de brindarle al público excepcional. El público es excepcional, nosotros simplemente programamos esa música que ellos quieren y después buscar entrevistas que enriquezcan el programa y pues una vez más encontrar ese equilibrio en la medida perfecta de música, de entrevistas, de información, vamos, de calidad, algo muchas veces que tú puedes encontrar en línea, pero enfocado desde diferentes puntos de vista. Entonces, claro, se hace una especie de investigación previa de decir, ok, si yo voy a hablar del abuso infantil, por poner un ejemplo, esta semana voy a proponer entonces que venga una entrevistada que hable sobre esto, claro. Tal vez alguna fundación se me ocurre, vamos a leer esta noticia, voy a buscar cifras, pero claro, todo de una manera y con una dinámica distinta a un noticiero. Porque tampoco queremos, no porque sea un noticiero va a aburrir a la gente, ¿estamos de acuerdo? Absoluto. Pero sí pues hacerlo de una manera un poco más dinámica, con datos un poco más concisos, con información un poco más precisa, concreta, para que sea un poco más al ritmo de la radio, ¿no? Claro, que es más claro. movidito. Al ritmo, pero dijiste una palabra que es importantísima, es que cuando nosotros dejamos de emocionar, que para mí es la conducción de hablar al corazón, todo se vuelve frío. Y yo siempre le digo a los comunicadores o a los que tienen la oportunidad de expresarse en público, que nos han acostumbrado a hablar a la gente directamente a la cabeza. Y yo le digo, lo que queda en la cabeza es profundamente inteligente, intelectual, interesante, pero no conduce a nada. Ajá. Por eso cuando uno escucha tu programa y los que hemos sido entrevistados por ti, sentimos que la conducción humana tiene que ser la clave, porque todo lo que apunta el corazón también nos lleva a la emoción, y cuando la emoción está presente la gente se ancla en el programa. Exacto, es un poco como que se engancha, tú acabas de decir, se ancla, yo digo se engancha, y eso es lo que yo busco, que la gente se enganche a través de esos mensajes que yo doy todos los días. Fíjate que tengo un espacio de reflexión que lo llevo a cabo más o menos 3 veces a la semana, en donde suelo hablar de diferentes temas. Entonces un día hablamos acerca de la ansiedad, otro día hablamos de escoger la carrera y de no hacerlo de acuerdo a lo que mis papás creyeron que era lo que yo tenía que estudiar, sino de acuerdo a lo que yo quiero, ¿verdad? Son diferentes temas, pero hablados desde aquí. No tanto desde acá, sino desde el corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer que mis oyentes lo piensen, pero sobre todo lo sientan, reflexionen de a de veras y después puedan tal vez tomar una decisión o actuar. Si yo no llego acá,
no estoy cumpliendo con mi objetivo, ¿no? Que es también el dejar algo ahí, Me voy a quedar con eso antes del corte. Sí, claro. La mente entiende, pero quien comprende es el corazón. Y cuando uno le habla a la gente al corazón, les puedo decir que a pesar que nos digan que nos rompen el corazón, que el corazón duele, yo no conozco un ser humano que le haya puesto corazón en la vida, que tarde o temprano no le haya ido bien. Hoy conversamos frente a la vida con Gaby Freiles un poquito de esto, sí, de claro. ponerle corazón, de ponerle ánimo, de ponerle vida, porque hacer comunicación es parte también de la construcción de una nueva conciencia, aquí, en Frente a la Vida. Regresamos frente a la vida, hoy conversando con Gaby Freire. Bueno, todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la emoción de comunicar, con ese público que te ha seguido durante muchos años en muchos medios. Sí. Y vamos a tocar el tema de las entrevistas, Okay, porque dale. A veces, y te hago esta reflexión, a mí me ha pasado, uno conoce gente profundamente inteligente, brillante, y tú dices, quiero traerla al programa. Sí. Y lo traes al programa y tú dices, hoy voy a hacer el mejor programa de mi vida. Y resulta que esta persona, cuando llega al micrófono, entra en un estado de shock emocional, que se queda en una parálisis, que tú dices, ¿qué le pasó? Y que te toca sacarlo de la parálisis, Eso es lo que ¿no? te quiero decir. Y el programa tú sientes que es como un avión que se le apagan los motores y tú dices, ¿cómo nos estamos yendo de picada? Sí. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué utilizas cuando sientes que se trancó literalmente la entrevista? Mira, muchas veces es gracioso porque es eso, tú te imaginas una persona que se va a desenvolver súper bien, que va a sacar esa entrevista y que tú te vas a llevar el Oscar a la mejor entrevista. Y llega este personaje y le tienes que sacar las palabras con tirabuzón o no hay química. De seguro te ha pasado. No hay química y entonces ese espacio con el que tú has soñado casi, se convierte en una pesadilla. Oye, ¿qué hacer o qué he hecho? Pues empezar un poco a relajar a esa persona, ¿no? O sea, a invitarla a través de la conversación, que se sienta en eso, en una plática, no en una entrevista. Y entonces tomo una postura quizá un poco yo también más relajada, no la de la entrevistada, la dueña del programa, sino me pongo también yo también en una posición un poquito más relajada, lo invito a que se sienta de esa manera, le ofrezco un vasito de agua. Pero claro, muchas veces, oye, nada de esto funciona, ¿no? Y tienes a esa persona que pues de plano ya se instaló en voy de picada y tú con él y el programa pues ni hablar. Gracias a Dios me ha pasado muy pocas veces. ¿Tienes alguna anécdota, sin contar el personaje, pero algún recuerdo que tú hayas dicho, si pudiera borrar de mi historial de la comunicación esta entrevista sería feliz? No me lo tienes que nombrar. No, la verdad es que no. Mira, la verdad es que no. He tenido sí entrevistas muy densas, ¿no? Con personas que pues yo no tenía muy claro el tema o tal vez el tema de la entrevista no me llamaba la atención y sin embargo pues opté por hacer esa entrevista y finalmente cuando llegó la persona no había química, el tema no me enganchaba, no tenía a veces incluso mayor conocimiento sobre ese tema y entonces no fluía. Al final tú sabes que como entrevistador con experiencia pues logras sacar esa entrevista adelante, ¿no? Logras de cierta manera empaparte sobre el tema de tal manera que puedas lograr hacer esa entrevista. Pero claro, si no hay química, si esta persona no habla, si tú estás un poco así como que ya que se acabe, sueñas solamente con eso y dices, bueno, ya, claro, que se acabe y terminas siendo tú básicamente el entrevistado y el entrevistador. Eso sucede. Eso me ha pasado algunas veces, que como esta persona no habla y hay que sacarle las cosas con tirabuzón, entonces terminas tú diciéndole, y entonces esta medicina sirve para curar las migrañas. Sí. Bueno, porque es fabulosa y porque le ha propuesto a usted se ha dado cuenta con estas investigaciones que... Y sigues. Entonces tú haces la pregunta, tú te respondes y ves la hora y bueno, se nos acaba el tiempo y gracias por haber estado aquí con todo el soporte. Esto es más lo que me ha pasado en algunas ocasiones. ¿Algún antipático o antipática? Sí, claro. Muchos, ¿no? Sí, que vienen con una postura así muy de yo soy el entrevistado y aquí yo soy el más importante. Y en efecto, ellos son los importantes, mis entrevistados, no yo. Pero claro, sí te ha pasado seguramente a ti también, que llega una persona con una postura muy poco agradable. Y si a eso le sumamos la química que pueda haber, entonces, muchas veces por suerte digo, no se nota,
Porque una cosa es esto, ¿no? Claro. Tú me caes mal, yo te caigo mal, y entonces ¿cómo lo fingimos? Porque nos están viendo. Claro, la cámara, pero en la radio, cámara es diferente. Eso no pasa. Voy con eso de la radio, Gaby, Dale. porque fíjate que la gente se enamora de los personajes de la radio, Sí, claro. pero no sabe quiénes son. Y quizás un poco la magia, Ajá. o sea, de tener, claro, tú eres una mujer bella, pero imagínate que la gente se hace fantasías con los personajes. Sí. Absolutamente, ella es la que habla así, se crea un prototipo de todo eso y se forma una especie de eso, de efervescencia con lo mágico que tiene que ver con la radio. Yo particularmente creo que los personajes de la radio se perdieron hace mucho tiempo. Antes la Sí. gente se enamoraba. ¿Qué podemos hacer para que la gente tenga todavía la fantasía de decir, oye, me están escuchando, pero ¿cómo será? Me encanta imaginarla. Eso pasó una época. ¿Cómo podemos Y pasó, rescatar eso? ¿Sabes por qué pasaba también, Juan Diego? Porque no teníamos las redes sociales, porque no Claro. teníamos este maravilloso Internet que sin lugar a dudas ha llegado a cambiarnos y a cambiar radicalmente la forma en la cual hoy nos comunicamos con ellos. Antes no nos conocían, simplemente era nuestra voz. Y entonces ellos a través de la voz se imaginaban si era alta, si era gordita, Claro. cómo eran sus ojos, se la imaginaban físicamente, así como me pasó a mí antes de entrar a la radio, yo me imaginaba cómo eran esos locutores que me encantaban por su voz. Con la llegada de las redes sociales y del internet todo cambió. Y entonces están a un clic de saber cómo se ve Juan Diego y están a otro Claro. de ver cómo se ve Gaby Ahí se Freire. perdió la magia. Y ahí se perdió esa magia Claro, de la que sin tú duda, hablas. Sin duda se perdió la magia. Porque claro, hoy por hoy yo no puedo negar que las cosas han cambiado tanto que incluso el nivel de llamadas en relación al contacto que yo tengo con mis oyentes a través de las redes sociales es diametralmente distinto. Hay mucha más comunicación a través de redes sociales Hoy en que día, con sí. una llamada y entonces, claro, antes la gente te llamaba, ¿no? Para poder conocerte un poquito más, porque como no tenían la parte física, decían, bueno, por lo menos voy a llamarla, le voy a pedir una canción y chance tengo que conversar un poco, ¿no? Claro. Y así sucedía. Y así entablabas amistades súper chéveres con gente que pues nunca en tu vida habías visto y que probablemente nunca viste. Y una Hoy es ventaja más, distinto. te escuchan en cualquier parte del planeta. Ah, claro. La gente que nos escucha a través de las redes o a través Sí. de nuestra página web se enlaza en cualquier parte del mundo. Entonces este personaje logra ser universal. Esa es una de las ventajas de las Claro. redes sociales. Quizás ya no nos escribimos cartas, pero ahora tenemos la fantasía también del Facebook. Eso va a ser un programa Sí. que vamos a tratar, porque las redes sociales también generan otro tipo de magia y de fantasía, seguro. Vamos a seguir conversando con Gaby Freire, pero vamos a tocar un tema después que tiene que ver con una parte en tu vida que yo sé que te apasiona, que yo sé que es parte de esa disciplina, además lo ejerces con voluntad, con estudio Así y es. que además tiene una orden terapéutica, porque ya vamos a hablar de eso. Ok. Hoy conversando frente a la vida con Gaby Freire, aquí, por supuesto, llevándote siempre contenido y emoción a tu corazón. Seguimos frente a la vida. Bueno, feliz, vale. Yo creo que esto no es una entrevista, esto es una conversación. Es una conversación, Gaby. yo Así creo que que sí. estoy muy contento, pero dejé en la parte anterior, a ver, porque voy a hacer una confesión. Un día yo vine al programa de Gaby y dije, ¿qué es esto? Es una chef. Estaba vestida de chef, claro que sí. Claro. Y yo dije, pero a mí no me invitaron a un programa de cocina, más porque yo soy muy malo con la cocina. Entonces cuando la vi dije, ¿pero qué te pasó? Y me dice, ¿cómo que me pasó? Si esto es parte de mi vida Claro. también. Cuéntame de esa Es la- pasión y es la vocación otra cara de la moneda. con el arte culinario. Sí, sí. Es que son muchas caras, ¿no? A La ver. una es la de la locutora, la otra es la de la apasionada de la gastronomía, tenemos la cara de la madre, tenemos, o sea, hay un montón de caras, pero bueno. El caso es que el tema de la gastronomía, mira, yo nací literalmente entre ollas, fogones y especerías, En tu casa. en mi casa, con dos abuelas que cocinaban espectacular, Ok. con tías, 4 exactamente, tanto en México como en Ecuador, que se dedicaban también a la cocina, con una madre que cocina como pocas, y entonces obviamente, ¿qué podíamos esperar? Que más o menos pues nazca ese gustito, tanto así que mi hermano también lo tiene, solo que él no ha estudiado y no necesita prácticamente hacerlo porque cocina muy bien, pero pues llegaba un punto de mi vida, dije, no, yo tengo que estudiar gastronomía, porque esta es mi otra pasión, así como la radio es mi primera pasión, pues la gastronomía no es que sea la segunda, pero también estaba ahí como que un bichito que necesitaba salir a la luz. Salir.
Y entonces eso fue lo que hice. Empecé a estudiar en la Universidad de San Francisco una certificación de gastronomía de 8 meses, y eso fue el empujón que yo necesité para estudiar después ya la carrera. ¿Y la ejerces ahorita? Ahora la ejerzo, claro. Acabo a principios de febrero, pues ya me gradué con la especialización también de panadería y pastelería, antes la de chef. Y pues ahorita estoy montando ya un negocio que ha arrancado en línea, pero que pues obviamente la idea es trasladarlo a un local donde yo pueda atender a la gente y donde pueda hacer todo lo que me encanta, que es estar en contacto además con esa clientela y poder ver su cara de satisfacción cuando yo lleve la comida. Es increíble esto, la gastronomía en nuestros tiempos, porque eran carreras que hace muchos años claro. nadie se le ocurría decir que iba a estudiar. Además, si decías que no, iba a estudiar gastronomía... tus papás te vetaban. Además, yo tengo un caso, un día me llega a consulta a alguien y me dice que tiene un drama con su hijo. Y yo decía, bueno, desde que lo agarró en un proceso adictivo, algo de eso. Y claro, una familia que todos son abogados muy reconocidos aquí. Claro. Y claro, este hijo cuando al segundo año de Derecho dijo, ¿qué hago yo estudiando Derecho? Claro. Lo que yo quiero es estudiar gastronomía en la San Francisco. Así es. Y se prendió una alarma colectiva dentro de la familia, decir cómo era posible que él había traicionado todo lo que había sido el proceso de que todos habían sido abogados. Así y yo le dije, amiga y amigo, le dije a los padres, quizás vas a tener, no el abogado, pero el más feliz de esa familia. Y hoy se ha convertido en eso, grandes chefs. En Venezuela ha sido una locura. O sea, Sumito, toda esa gente ha logrado un capítulo. Pero te hago una pregunta, por supuesto. Es que detrás de la gastronomía hay un aspecto también que nos pone en contacto con nosotros mismos cuando cocinamos. Hay algo también, el proceso de elaborar, el proceso quizás de estar dentro de esa magia de la creación. ¿Cómo te sientes dentro de eso? O sea, ¿cómo transforma Gaby la vida a través de las manos y la comida? Con amor, Juan Diego, con amor, con emociones. No sé, probablemente tú has leído una frase que circula por internet que dice algo así como que también se puede demostrar amor con la cocina. Y es que eso es básicamente lo que yo hago. Y si tú te fijas, el mismo plato que hago yo con mi mamá sabe completamente distinto a pesar de ser la misma receta, porque utilizamos elementos distintos y elementos no de cocina. No estoy hablando de ingredientes, sino los ingredientes internos. Entonces mi mamá le pone diferentes emociones a la que yo les pongo y entonces evidentemente es otro sabor el que tú vas a percibir. Pero esa magia, porque una vez más hablamos de magia, esa magia que hay a través de lo que yo siento, de lo que yo puedo vivir con la cocina, es otra de esas cosas que me encantan, que me apasionan, porque tú creas, ¿sí? Tú construyes, tú vas metiendo diferentes ingredientes. Ahí sí te hablo de ingredientes de cocina. Y después vienen todos los de acá y todos los de acá, porque viene un poco la cuestión de, a ver, con esto me va a combinar aquello, con el curry me va a combinar la leche de coco, y con esto me van a ir perfecto, qué sé yo, unos camarones, un pollo, ¿y con qué lo voy a acompañar? Y entonces tal vez ahí viene, bueno, a mi marido o a mi papá o a mi mamá les encantaría con aquello, o a tal cliente yo creo que le va a quedar perfecto si yo le pongo con tal cuestión. Y empiezas a mezclar y empiezas a fusionar, una vez más esa palabrita, diferentes ingredientes que vienen de diferentes lados hasta conseguir lo que tú estás buscando. La cocina es pasión, la cocina es entrega total, es una cuestión muy cansada, de horas de trabajo. Y mira que yo todavía no trabajo en restaurante. Los chefs que tienen restaurante es una cuestión fuertísima. Muy fuerte. Pero es una cosa dura, porque aparte es una cuestión física. Terminas contracturado, cuello, espalda. Y la presión y la tensión que se vive dentro de una cocina a veces es dramática, ¿no? Sí, y el sacar todo a punto, ¿no? El que salga al mismo tiempo todo para que no se te enfríen las cosas. Ahora el montaje del plato. Porque antes pues te lanzaban el pollo, te lanzaban el arroz, por ahí una ensalada y se fue. Ahora ese plato, su montaje es el protagonista de todo, que si la hierbita, que si la altura, la crocancia que tienes que ponerle al plato, los colores, los movimientos, es un compendio de cuestiones que elevan la gastronomía y ese plato a un nivel completamente distinto al que estábamos acostumbrados probablemente hasta hace 5 o 7 años, ¿no? Bueno, maravilloso, pero me voy a quedar para cerrar con algo. Fíjense que el único animal que cocina su alimento somos nosotros, los seres humanos. Y ahí viene una connotación simbólica que en el fondo cocinar es cocinar nuestra vida. Quien logra alquimizar todos esos procesos de transformar esos ingredientes también nos lleva a la reflexión que nosotros somos los únicos dueños de poder cocinar
el destino y poder transitarlo como queremos. Yo estoy muy feliz de haberte tenido, Gaby. Gracias. Vamos a también. conversar, pero 1000 veces, para eso, para tocar los temas humanos, precisamente. Encantada. Porque detrás de estos personajes que son figuras públicas, que se conocen, también hay una mujer, también hay un ser humano, también hay un corazón, y al final eso es lo que nos convoca a todos, ser humanos. Claro que sí. Gracias por estar aquí. A ti, muchísimas Hoy conversamos gracias. con Gaby Freire. Esto fue Frente a la Vida. Hasta un próximo encuentro aquí en Telesucesos y Radio Sucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.